Hola, buenas a todos quienes nos acompañan. Estamos en el sexto capítulo de Reforma Urgente. Hoy nos acompaña María Soledad Pardo, estudiante de doctorado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y que hace algunos meses atrás estuvo con Octavio en un seminario que hicimos sobre responsabilidad político-constitucional del gobierno, y hoy ha tenido nuevamente la gentileza y la buena onda de estar con nosotros. ¿Qué tal, María? Siempre que me inviten vengo. Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Todo bien, estamos acá listos para darle a este sexto capítulo. Bueno, hoy no va a estar con nosotros, para quienes no han escuchado antes, Benja Pérez, y está Pierre Folatre, que ha tenido la buena onda de en último momento llegar acá a parchar. Ah, viniste de sustituto, no había cachado eso. Y Sí, no. bueno, pero aquí nos subrogamos felices entre los miembros. Pues en definitiva, aquí el asunto es poder complementar lo que tú nos vas a decir. Pues en definitiva, hay hartas cosas que queremos conversar, hay hartos temas por tratar, así que nada, pues quien haga en el fondo de bandejero importa bien poco. Exactamente, somos todos fungibles del lenguaje jurídico. No, ¿cómo van a ser fungibles? Bien, te propongo, María, que comencemos a discutir. Bueno, esta semana han habido varios temas en discusión pública, entre ellos el retiro del 10%, y más allá de si el retiro en sí mismo es una buena política pública o no, quizás lo que es relevante en términos políticos y discutir es qué significa, por un lado, para el gobierno, que debe continuar por 13 meses más prácticamente, en qué pies queda cuando su propia coalición parece que está abandonando el barco, un poder ejecutivo que no es capaz de impulsar el proceso político, en el cual en el andamiaje institucional tiene no es un problema porque es la presidencia de la República como institución la que debe propulsar el proceso político. Y por otro lado, la constitución de 1980 parece estar muerta y más que muerta. No sé, cuéntanos qué te parece todo este contexto, María. Yo diría dos cosas. Uno, yo no sé si es que el gobierno no puede o no quiere impulsar el proceso político. Yo creo que ha tenido muchas oportunidades de hacerlo y no lo ha hecho. Y no sé si ahí hay falta de capacidad o falta de voluntad. A mí me tinca que es más lo segundo. Pero como yo soy por esencia optimista, a pesar de todo lo malo que uno puede ver en esto, yo creo que hay una cosa quizá que no es tan mala, que es que de alguna manera, incluso después de la reforma al sistema binominal, que ahora tenemos un Congreso casi completamente con escaños producidos a través del sistema proporcional, casi completamente porque la mitad del Senado todavía Claro. fue elegido por sistema binominal. Eh, la lógica en que operaban, en que se tomaban las decisiones, etcétera, era siempre la lógica de los grandes acuerdos, ¿verdad? La lógica de el sistema binominal. En el fondo, eso es lo que hizo el sistema binominal con la manera de hacer política. Y ese cambio quedó instalado y esa manera de hacer política es la que se reflejó en el acuerdo de noviembre del año pasado. Esa idea de, bueno, llegamos a un gran acuerdo que no teníamos idea quién se dio en qué, ni qué sé yo, pero parece ser, a mi modo de ver, la derecha salió ganando por mucho y no tenía tanto que ganar. Sin embargo, se produjo un gran acuerdo, ¿verdad? Y creo que a partir del tema del primer retiro y ahora más con este segundo retiro, independientemente, claro, dejemos de lado la discusión sobre las consecuencias económicas, pero pensemos en lo que está haciendo el Congreso en este momento, y lo que está haciendo es empoderarse, porque en el fondo actual, o sea, bajo la Constitución del 80, no, está más atado de manos que cualquier otro órgano del Estado, ¿verdad? Y sin embargo, encontró la manera de ser un agente político relevante y actualmente, como nunca, en toda mi vida, que yo tengo 32 años, estamos pendientes de lo que se está discutiendo en el Congreso. Respecto de esto, pero también respecto de otras cosas. La discusión política pública de un órgano parlamentario que
quizá lo odiamos, quizá está totalmente legitimado, etcétera, pero estamos pendientes de la discusión que se da ahí. Yo creo que eso es algo relevante y eso es algo importante tenerlo presente de cara a lo que puede pasar con la nueva Constitución. Porque, y esto de nuevo es una opinión muy personal, yo creo que nos tenemos que mover del sistema presidencial. Yo creo que no nos podemos quedar ahí. Me parece, y desde mi postura política personal, que el sistema presidencial tiene un problema que es insalvable, sea presidencialismo latinoamericano o sea presidencialismo, sistema presidencial gringo. El problema que tiene es que es patriarcal. Genera lógicas jerárquicas, genera lógicas autoritarias, y por lo tanto la manera en que se ejerce el poder es esencialmente patriarcal. Entonces yo creo que con todo lo que ha pasado, tenemos que movernos de ese sistema, tenemos que salir de ahí, tenemos que buscar otro. Y creo que el que deberíamos buscar debería ir más por el lado de las ventajas que ofrece un sistema en que el Parlamento tiene mucho más centralidad. Porque en el fondo a lo que no estamos acostumbrados, lamentablemente no por nuestra culpa, sino por todo lo que ha pasado en el país desde la dictadura, ¿verdad? No estamos acostumbrados a la discusión pública, no estamos acostumbrados al diálogo que lleva a acuerdos democráticos, no a grandes acuerdos. Y en ese sentido, creo que con todos los vicios que puede tener lo que está pasando ahora en el Congreso, desde la perspectiva de quienes están haciendo política, si es que logramos llevar fuerzas políticas nuevas a encarnar, por decirlo de alguna manera, los órganos de la nueva Constitución, yo creo que eso sería algo bueno. Bueno, y si el diseño acompaña, obviamente. María, una consulta que en relativo a lo que dijiste, el sistema presidencial y a propósito de lo que estamos conversando del segundo retiro del 10%, ¿has podido escuchar las opiniones que se han planteado por parte de personeros de gobierno, concretamente el ministro Briones, en orden a adelantar que por parte del gobierno se va a bloquear este intento a través del Tribunal Constitucional, precisamente fundado en la existencia de un sistema presidencialista? Es decir, que bueno, nosotros tenemos una constitución que, si bien vamos a en el futuro eventualmente cambiar, este es el sistema que nos rige, esta es la constitución vigente, y claro, pues aquí resulta evidente el ánimo quizá obstruccionista por parte de dichos agentes. ¿Qué nos podría decir respecto a eso? Sí, es que bueno, yo creo que en tiempos de crisis todo lo malo que tiene un sistema se nos pone acá en la cara, ¿verdad? Yo creo que el tema del Tribunal Constitucional, como exactamente eso, como el bloqueador de toda la política que se haga a favor del pueblo, actualmente está clarísimo. Y mientras más el Ejecutivo en este momento recurra al Tribunal Constitucional, o los parlamentarios que sean, que quieran bloquear algo que tiene un apoyo popular muy importante, deja en evidencia que no vamos a tener un Tribunal Constitucional en la nueva Constitución. Entonces yo diría, vayan al tribunal todo lo que quieran, pero lo único que van a sacar es que a la larga van a tener menos que ganar en la nueva Constitución. En el fondo eso va a ser terrible de la perspectiva de lo que esperan las personas. Pero yo también creo que, no lo tengo tan claro, pero creo que quizá los miembros del Tribunal Constitucional, a diferencia de lo que ha pasado con los políticos, tienen algo más de conciencia de lo deslegitimados que están. Se me Yo ocurre. agregaría a eso que, aparte, el Tribunal Constitucional está implicado en acusaciones recíprocas entre sus propios miembros. Por un lado, con casos de prevaricación entre medio, ¿no? La presidenta del tribunal acusando a otro ministro y a la inversa. Entonces, ya la crítica sobre la comprensión de su función y la legitimidad de su función no solamente viene desde afuera, sino que primero permeó a los propios actores políticos del Congreso, luego de eso al propio Tribunal Constitucional en la interna, y sin contar que antes del 18 de octubre ya estaba en una disputa de competencias con la Corte Suprema. Entonces está en una situación bastante complicada, pero yo diría que incluso más allá de todo eso, todo el andamiaje institucional de la Constitución de 1980, y por cierto el Tribunal Constitucional no tiene ninguna fuerza para poder asentarse e impulsar
ni siquiera un cambio, ejercer sus funciones. O sea, no tiene legitimidad. No es casualidad que para el primer retiro el 10% no se haya recurrido al Tribunal Constitucional, que los parlamentarios que dijeron que lo iban a hacer, o los personeros del gobierno que dijeron que lo estaban analizando, finalmente se echaran para atrás, porque claro, llegaba al Tribunal Constitucional y ¿qué? O sea, no es un organismo que está funcionando en el aire, o sea, está funcionando en un contexto político, y el contexto político en el que está funcionando no le permitía hacer nada. Y yo creo que ahora, después del plebiscito, el 25 de octubre, el Tribunal Constitucional es lo que está más muerto de los muertos de la Constitución. Claro, o sea, en definitiva, bueno, algo que me comentaba Ilania, que bueno, es mi polola y también es miembro del centro de estudio, ya el poder, como decía Benjamín, del Tribunal Constitucional ya se ha visto diseminado en base al contrapunto que se ha dado a nivel político por parte de la ciudadanía, es decir, en el fondo, en el Parlamento, en el Congreso, ya no se cuenta con la facultad o con el poder para poder impugnar ante el Tribunal Constitucional cosas, es decir, ya están cayendo en el absurdo de decir de que hay leyes de reforma constitucional inconstitucionales. O sea, ese es básicamente el argumento que van a plantear ahora con el segundo bloqueo, o sea, con el bloqueo del segundo retiro. Igual yo creo que acá también hay que sacar, es que yo todas estas cosas las veo como aprendamos algo para lo que vamos a poner en la nueva Constitución. Claro. Y más allá de que yo creo que el aprendizaje tiene que ser, saquemos el Tribunal Constitucional, no tengamos un Tribunal Constitucional, yo creo que otro aprendizaje debería ser todos estos órganos que en el fondo lo que hacen es asentarse como otro poder en la división de poderes que tenemos, como el Tribunal Constitucional, como el Banco Central, como la Contraloría, etcétera, no pueden no ser elegidos sus miembros por el pueblo, no pueden, porque si no pasa esto. Entonces, podemos empezar a discutir de qué manera se tendrían que elegir, quizá algún organismo tiene que hacer, no sé, una quina y que el pueblo elija, algo así se me ocurre. Pero no creo que podemos seguir con este sistema de nombramiento, porque lo que hace el sistema de nombramiento es que se nombren personas conservadoras y personas que no están en línea con lo que el pueblo le gustaría que se decidiera en el Tribunal Constitucional. Entonces, claro, sobre todo si vamos a tener una constitución realmente del pueblo, digamos. Claro, yo estoy de acuerdo contigo en el siguiente sentido. Efectivamente, hay que hacerse preguntas que normalmente no nos haríamos de lo que es posible hacer y lo que no es posible hacer. Ahora, dicho eso, respecto a los organismos, claro, que tienen legitimidad o que ejercen, por así decirlo, soberanía, pero que no es reconducible al pueblo, habría que preguntarse cuál es el argumento que sustenta su falta de ligación con la soberanía popular. Y yo tiendo a pensar de que en esos casos, o parte de la argumentación que se dice es que esos organismos resuelven de forma técnica. Entonces, por ejemplo, que la Contraloría, sus dictámenes se sustentan en un razonamiento jurídico y no en un razonamiento político. En el caso de la Corte Suprema, lo mismo, hay un razonamiento jurídico. En el caso del Banco Central hay un razonamiento económico. Ahora, ese discurso, ¿tú crees que es una argumentación instrumental para mantener discursos técnicos que se desligan de la soberanía popular? ¿O hay algo de realidad en eso y digno también de ser protegido? Es que yo creo que es intrínseco a la ideología neoliberal tratar de tecnificar una discusión que es esencialmente política. Cualquier decisión respecto de la dirección que toma el país, la dirección política que toma el país, debería estar a cargo de un órgano político. Y en el fondo estos órganos son en sustancia políticos, pero nos los pintan como si no lo fueran. Y ahí está el problema. Pero también diría, hay un segundo problema, porque además del hecho de que la ideología neoliberal lo que hace es tecnificar la discusión política, lo otro que hace es atomizar la sociedad, ¿verdad? Y como contracara de esa atomización de la sociedad también atomiza el poder. Y eso es muy importante, porque en el fondo, cuando yo no tengo
no tengo claro quién tiene la culpa de lo que me está pasando como ciudadana, eso es al final beneficioso, genera una confusión que al neoliberalismo le viene bien, que se atomice al máximo el poder. No solamente que yo pueda decir, no, es que lo decidió un órgano técnico, sino que varios se puedan tirar la pelota entre sí y decir, es que no fui yo, es que la mitad de la decisión lo tomó él, pero la otra yo, ¿cachai? Y eso también Claro. El, genera. el divide et impera. Exacto, Y, exacto. y ahí yo también agregaría que una cosa es que se dé una argumentación técnica, pero de ahí no se sigue que haya solamente una argumentación técnica. O sea, alguien puede pretender argumentar técnicamente con una posición de derecha o neoliberal, por ejemplo, en el caso de la economía, y también podría argumentar a favor de una postura keynesiana, por ejemplo. Y eso se puede, yo creo, reproducir en las diferentes discusiones. Entonces, claro, hay una cierta falacia quizás en que las discusiones técnicas se van a sentar, por ejemplo, nosotros tres, a discutir la política monetaria después del movimiento del Banco Central, y los tres vamos a estar de acuerdo con lo mismo. Eh, o- Otra cosa distinta, creo yo, es comprender cuál es la función del organismo. Claro, por ejemplo, en el caso de la función del Banco Central, que es mantener la inflación a un 2-3%, claro, eso tampoco es neutral. O sea, yo creo que mucho lo hemos aprendido como algo neutral, pero no, eso es una política que tiene que ver mucho con el neoliberalismo. No estoy diciendo que la inflación de lo mismo, no, 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 pero son parte de las políticas neoliberales por un conjunto de razones que podríamos discutir. Pero el punto es, al menos yo diría como primer paso, transparentar la discusión. La discusión técnica no es uníquivoca. O sea, es política al final del día. Otra cosa son los criterios con que vamos a elegir a esas personas que discutan. Y, Ujú. pero yo siento que todavía no se ha abierto tanto la cancha como para aceptar eso. Y ojo, que eso también se ve mucho en la discusión constitucional, que cuando viene un constitucionalista, sociólogo, parece tener eh, parece tener como un punto a favor para poder hablar sobre estos temas, cuando en realidad yo diría que es completamente lo contrario, pues, o sea, el ciudadano común y corriente tiene la esfera democrática la misma posibilidad de discutir constitucionalmente, pero eso igual le tenemos miedo todavía como sociedad, he comenzado, ¿no? No sé qué pensáis tú, María. Es que yo diría, bueno, que mientras habláis se me ocurría esto. Yo creo que tenemos que tener claro los que somos profesionales y en el fondo trabajamos en una de estas áreas que son todas, en el fondo. Eso es lo que el sistema mundo capitalista colonial lo que hace es generar unas áreas lo más específicas posibles de conocimiento para que cada uno esté pendiente de, o sea, no para qué, ese es el resultado en el fondo. Cada uno está pendiente de un ámbito muy específico de conocimiento. La idea de totalidad que en el fondo a esta altura solamente podemos aprender de los pueblos y naciones originarias que todavía la sostienen, es importante recuperarla, porque si no apreciamos las cosas de la perspectiva de la totalidad, no nos vamos a dar cuenta que nosotros como profesionales estamos sosteniendo un sistema y estamos de una manera u otra, más o menos, dependiendo de qué tan conscientes estemos, pero estamos sosteniendo el sistema, nosotros con las cosas que hacemos. Nosotros cuando decimos, no, es que el Código Civil no se puede interpretar así, porque el derecho romano, no sé qué, o cuando un constitucionalista dice, es que la Comisión Ortúzar dice tal cosa, o es que el principio de separación de poderes, porque Montesquieu, y todas estas cosas que lo que hacen es trabar la discusión política, y la traban, ¿por qué razón? Y yo creo que ahí, esto es una cuestión de ética en el fondo, o en verdad ética política, no sé. Pero en el fondo uno se tiene que preguntar por qué estoy trabando el proceso político. ¿Lo estoy trabando por ego? ¿Lo estoy trabando porque no me quiero aprender, no sé, porque no quiero que me cambien lo que ya aprendí? ¿Por qué lo estoy trabando? Porque en el fondo hay muchas cosas que uno puede aportar desde su conocimiento, pero uno debería ser herramienta. Por lo menos en este momento yo creo que todos los constitucionalistas estamos como muy on demand, ¿verdad? Pero la idea es que no vayamos a decirle a las personas lo que no pueden hacer, sino que vayamos a decirles cómo pueden hacer lo que ellos quieren hacer.
Yo creo que eso es importante, porque en el fondo todos, voy a hablar de los abogados, yo creo que estamos sosteniendo el sistema, que cuando nos educamos, cuando pasamos por la escuela de Derecho, en el fondo sí es una educación, pero también es una ideologización, y no nos damos cuenta. Y yo creo que también los que hacemos clases, bueno, yo ya no hago clases, quizá el próximo año, por ahora no, pero si hacemos clases también hay que tener eso presente con los estudiantes, que si uno no es cuidadoso, está metiéndoles una ideología conservadora en la cabeza. Quizá en cualquier caso lo vaya a hacer, pero hay que tener cuidado de cómo uno lo hace. Claro, al final uno termina más que formando, como decía un ilustre profesor, deformando a los y las estudiantes. Y en el fondo, en relación a lo que decía el Benjamín sobre estos órganos técnicos, yo creo que va mucho por ahí. Quizá, o sea, obviamente hay motivaciones políticas, pero también creo que hay algo de esto. Hay mucho de esto, por lo menos yo lo veo en abogados. Quizá no puedo hablar tanto de otras profesiones, pero nosotros somos bien especiales en ese sentido. Los constitucionalistas son bien especiales en ese sentido. En el fondo, actualmente nos dicen que tenemos una hoja en blanco y sin embargo, bueno, que por lo demás, los constitucionalistas, la mayoría de los que les va muy bien en Chile es gente que se formó en Europa o en Estados Unidos. Entonces, no, tienen razones para tener muy metido en su cabeza el esquema y el dogma de cómo tiene que ser el derecho constitucional en base a patrones eurocéntricos o gringocéntricos. Oye, sí, interesante esta cuestión. Yo tiendo a pensar de que no se ha reflexionado sobre cuál es el rol que deben cumplir las personas que estamos formadas en derecho. Y por supuesto, hay quienes tienen un rol primanente, son los que se dedican al derecho constitucional, la filosofía del derecho, etc. Pero yo tiendo a pensar de que incluso quienes están muy inmiscuidos en la discusión pública, desde esta vista constitucional, profesionales del derecho constitucional, por así decirlo, no se salen mucho de la caja para pensar la situación política concreta del pueblo chileno y de sus aspiraciones, sino que llegan con un conjunto de teorías y tratan de hacerlas calzar, y yo creo muy precisamente por lo que tú dices, de que, claro, están formados en Europa, están formados en Estados Unidos, y para qué decir que la formación en general del derecho es una reiteración de prácticas que en el caso del derecho civil, claro, como tú dices, remonta al derecho romano. Entonces, salir de eso para pensar cuestiones distintas nos deja sumamente limitados. Entonces, es como, o tenemos una hoja en blanco, pero cada vez que alguien sale con una idea distinta, por ejemplo, no sé, elijamos a los concejales, por ejemplo, por sorteo, como, no, stop, eso no se puede hacer, y te dan tres razones muchas veces históricas, y Y esa es la no, expresión comúnmente ocupada, no se puede hacer. no se puede hacer, claro, claro. Entonces hay un segundo límite, ya no está como el límite jurídico formal que nos daba la Constitución de 1980 para salir de eso, sino que hay una eh, primacía del conocimiento especializado, por así decirlo, que no nos permite salir a pensar cuestiones distintas. Y para terminar y darle la palabra a ustedes, que ya estoy hablando mucho, a mí me da la impresión de que los constitucionalistas o la gente en general formada en derecho tiene que tratar de ser político, o sea, en un sentido muy preciso de la expresión. Tratar de comprender la realidad, la situación política del pueblo de Chile y tratar de generar reflexiones o hacerse preguntas que sean conducentes a solucionar problemas. Pero no partir con la idea inversa, de llegar con las soluciones que el constitucionalismo ha adoptado desde la Revolución Francesa, desde la separación, por la separación de poderes,
y tratar de hacerlas calzar en nuestra situación. Porque, por ejemplo, hay que preguntarse, y yo creo que esa es una pregunta que ha pasado colada, la democracia representativa como sistema político, ¿sigue teniendo vigencia sociológica o no? Entonces, partimos discutiendo un montón de cuestiones hacia adelante, dando esas ideas por hecho, como que las estructuras políticas fuesen una cuestión natural en las sociedades, y eso no es así. El Congreso, claro, yo estoy de acuerdo con María con lo que decía sobre el 10%, y efectivamente hay más discusión política en el Congreso, más que nunca quizás, pero a la vez, solamente el Congreso se mantiene en un 2%. O sea que discuta cosas buenas, malas, más o menos, sigue en un status quo, o sea, no es capaz de generar representación política. Y yo diría eso, a diferencia de la presidencia de la República, que cuando tiene un buen desempeño político, su popularidad sube, y cuando tiene un mal desempeño político baja. O sea, hay capacidad de representacional ahí, de generar una conexión con el pueblo de Chile. Entonces, yo creo que son cuestiones que son de observación, y para lo que viene tenemos que analizarlas. No podemos como dar todo por hecho nomás, y como empezar a discutir en manuales. Y me callo, que hablé mucho. Sí, o sea, yo creo que lo que señala es efectivo y creo yo que se debe a la falta de conexión que tienen nuestros actores políticos e institucionales con, en el fondo, la realidad de las personas. O sea, en definitiva, no sé, yéndose quizá al, volviendo un poco al tema del 10%, dudo que quizá nuestros honorables congresistas siquiera les importe la posibilidad de retirar sus fondos de pensiones, ya que en el fondo, en base a su remuneración, asignaciones, son necesidades que en el fondo ya tienen más que cubiertas. En ese sentido, la falta de sintonía y este excesivo dogmatismo que hay por parte de también los profesionales que los cuales se asesoran estas personas, quiebran un poco en el fondo la idea de poder repensar un nuevo Chile. No sé si es que en definitiva es muy en el fondo desacertado lo que es cierto, pero creo que es algo generalmente sentido por las personas. Yo ahora me voy a poner como la loquita de lo que siempre hablo, pero voy a decir algo súper abstracto y teórico, pero creo que sirve para explicar lo que está pasando, porque la idea de constitución del constitucionalismo liberal tiene un problema que es este, que lo estábamos hablando antes, de hecho. En el fondo es un concepto negativo de constitución. Y negativo en el sentido de que la finalidad es limitar el poder. En realidad eso no es una finalidad, es un límite nomás, ¿verdad? Lo que se busca es que el Estado no traspase una frontera. Esa frontera es la libertad de los individuos y el sistema se diseña, que el sistema que hemos copiado, que quizá hemos hecho reglines, pero al final en todo el mundo seguimos con estos sistemas que fueron diseñados para proteger la libertad de un grupo muy pequeño de personas, ¿verdad? Entonces, actualmente lo que se ha escuchado en todas partes en Chile es que esos, en el fondo, la traducción al lenguaje latero jurídico es que esos derechos no sirven, porque esos derechos protegen a personas que tienen mucho poder. Y nosotros ahora lo que necesitamos es derechos que protejan a las personas comunes y corrientes, ¿verdad? Exacto. Pero el punto siguiente, que es muy importante y que no podemos dejar que los constitucionalistas, ni los cientistas políticos, ni ninguna de estas personas que va a salir a hablar lo que hable, nos digan que podemos asegurar esos derechos que nosotros necesitamos con el mismo tipo de instituciones, porque una cosa va con la otra. En el fondo, si el fin es asegurar la libertad de unos pocos, entonces el sistema de presidencial, separación de poderes, etcétera, 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 corresponde. Si la finalidad es asegurar derechos sociales, asegurar el reconocimiento de los grupos en situación de opresión, etcétera,
necesitamos otro tipo de diseño institucional. Y eso es algo que se ve muy difícil que nos saquemos de la mente si es que no, en el fondo, nos alejamos de lo que nos están diciendo los técnicos, de lo que nos están diciendo, más allá de los técnicos, ¿ah? Lo que quizá, creo que lo decía Benjamín, lo que nos están diciendo los más experimentados, los que nos dicen, es que yo ya no creo en el viejito pascuero. Eso es adultocentrismo generacional atroz. Y eso es algo que hay que erradicar también. En el fondo, yo creo que en el fondo todos los que están siendo pragmáticos, salvo quizá algunas personas de derecha, la mayoría de los pragmáticos, de los moderados, de los prácticos en el fondo, son personas que, no estoy diciendo que por ser adultas en el sentido más, o quizás, no sé decir, tercera edad, que son más mayores, no es solamente porque sean mayores, es porque miran el mundo de una manera en que te dicen, es que yo ya aprendí, yo ya lo viví, la historia no puede cambiar porque lo que pasó en el lapso de los 50 o 60 años que yo he vivido ya es suficiente para que yo me diera cuenta que no puede ser de ninguna otra manera. Y te tildan, y esto es algo que en el fondo es muy propio de la ideología neoliberal también, y te tildan de iluso o te tildan de utópico por plantear que a lo mejor podríamos pensarlo de otra manera. Y yo creo que ahí no hay que dejar de envalentonarse en las discusiones, porque en el fondo está bien, quizá no logremos todo lo que necesitamos lograr, pero no podemos no apuntar a eso, si es la oportunidad que vamos a tener. Claro, no se puede renunciar de entrada a la posibilidad de repensar, como estaba hablando, un nuevo Chile. No al menos en esos términos. Oye, de hecho, pensaba que quizás la política, o sea, perdón, la pregunta políticamente relevante que todos tenemos que tratar de responder en lo que viene es: ¿dónde está el poder ahora? O sea, el poder, claro, nosotros discutimos de política, hemos discutido del 10%, del presidencialismo, más facultad del Congreso, etcétera, pero el poder está en el sector privado ahora. O sea, el neoliberalismo precisamente genera una automatización del poder económico respecto al poder político, al poder público. Entonces, ese poder subsiste en su mera facticidad. Entonces, cuando hemos visto, por ejemplo, los casos de abuso, es porque hay una carencia de poder público y ese poder fáctico se ha hecho prácticamente indominable. Entonces, yo diría como condición, como diríamos en la formación jurídica, sine qua non para que una constitución, o condición necesaria, si se quiere, para que para que una constitución tenga eficacia de solucionar problemas, es tratar de que todo el poder que emana, o al menos tener como objetivos vistas hacia eso, que el poder que emana, de donde sea posible de reconducir al derecho. O sea, y no al derecho en el sentido etéreo, sino al poder público, es decir, que sea capaz de estar bajo control. Y eso significa, en términos prácticos, que, por ejemplo, organismos fiscalizatorios, la superintendencia, etcétera, o como se llame, ya que lo podemos cambiar todo, sean capaces de tener facultades para efectivamente ejercer control sobre estas corporaciones privadas. Por supuesto, alguien podrá decir, no, esto se trata de que el Estado tenga el control de todo. No, por supuesto que no. Se trata simplemente de que no se nos puede pasar situaciones en que nadie sabe lo que está pasando, eh, y todo después, cuando quede la cagada, por así decirlo, digamos, chuta, no teníamos cómo saberlo. ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, no teníamos una Fiscalía Nacional Económica con la potestad suficiente. O cuando llegan las personas a reclamar al CERNAC, bueno, le digan, pucha, no podemos hacer nada porque no tenemos poder para eso. Y claro, y ahí de nuevo toma relevancia jurídica el tema de la Constitución, porque eso
¿hace cuánto que fue ese proyecto de ley que trataba de darle varias facultades al CERNAM? Hace como 3, 4 años atrás, si no me recuerdo, y llegó al TC, y bueno, finalmente no prosperó el proyecto, y quedamos con el mismo CERNAM, como decía la caricatura, sin dientes. Entonces, esas son las cuestiones, yo diría, relevantes. Y como decía la Sole, tenemos, creo, un poder público que sea capaz de generar eso. O sea, esa es la condición primera. No tanto si, yo diría, tenemos un presidente, un congreso, y como que estuviésemos discutiendo en el aire, como que si hubiésemos llegado al 18 de octubre porque sí, así como que un día todos nos levantamos y después teníamos un acuerdo constitucional y estamos ahora redactando una nueva constitución. Eso no es así, no, creo que algo tenemos que hacer con lo mismo, y por lo mismo te paso a preguntar, María Soledad Pardo, nombre completo, eh, ¿cuál es el rol? O sea, ya lo hemos discutido de una u otra forma, pero particular, todas estas discusiones de personas, en el fondo, como tú, que tienen, por así decirlo, una ventaja, que son personas que se dedican gran parte de su vida a la reflexión política constitucional. Yo no sabría decir, a ver, de mi opinión muy personal, creo que primero uno tiene que ser honesta con la postura política que uno tiene. Yo creo que estamos de acuerdo en eso porque es lo que hemos venido hablando también. En el fondo, antes de hacer un comentario que se disfrace de técnico, hay que transparentar cuál es la postura política que uno tiene, ¿verdad? Pero además de eso, yo creo que uno debería ser instrumento en este momento. Uno no debería secuestrar el proceso. Uno no debería... y no estoy diciendo que, por ejemplo, no estoy diciendo que no tengan que haber abogados en la convención, por ejemplo. Pero sí creo que si hay un abogado, que no secuestre la discusión política, que no se pare en la comisión o en la sala o donde sea que esté a decir lo que sea que diga en términos técnicos, que lo diga en términos políticos. Si va a ir, que hable en términos políticos, que sea un representante político, que sea un intérprete de lo que ya dijo el pueblo en octubre. Y si no lo puede hacer, que no vaya. Yo creo que eso es importante, porque también la lógica, que yo creo que lamentablemente los abogados son especialistas en tenerla, esta idea de jerarquía, de que yo fui a tal universidad, que yo estudié acá, que yo hice esto, que lo otro, y hay personas que ni siquiera se dan cuenta. Entonces hay que también hacer una introspección, decir, ¿realmente voy a actuar en lógicas horizontales, sí o no? Eso es aplicable al que vaya a la convención, al que vaya a hablarle al señor de la esquina, a cualquier persona. Y yo, bueno, el otro día estaba hablando con una amiga sobre, en el fondo, ahora últimamente, como me han invitado a varias partes porque es el momento del derecho constitucional, a hablar cosas. Y siempre, cuando te invitan, te dicen que mandes como una pequeña biografía, ¿verdad? Y en el fondo yo, obviamente ya hay que mandar algo, uno no puede poner, pero yo por mí, ¿por qué tengo que poner un currículum? No, y fui a tal parte y hice esto, y yo he tratado lo más posible de acortar al mínimo lo que pueda decir, porque creo que por lo menos en estas instancias, quizás si voy a ir a hablar, no sé, a la Universidad de Oxford, tal cosa, en volada ya, ahí le tiro el currículum. Pero en esta instancia, no sé qué tan bueno sea tirar los títulos por la cabeza. Y lo que hablaba con mi amiga era que ella me decía, a lo mejor es buena idea que cuando uno vaya a una instancia así, decir como antes de siquiera empezar a hablar, que ahora no lo hice, así que lo debería haber hecho, porque dije, lo voy a aplicar. Ella me decía, quizás es importante decir antes que nada, oye, mira, yo acá vengo a hablar y a lo mejor la ventaja que tengo es que he leído más cosas, que he estado pensando en este tema porque es a lo que yo me dedico.
pero eso no quiere decir que mi opinión sea más importante, porque al final del día es una opinión política como todas las demás. Tiene quizá un ropaje técnico, pero al final del día es política, y eso no hay que esconderlo, y hay que tratar de tener la discusión más horizontal que uno pueda. Yo creo que eso es importante, porque en el fondo, si uno realmente quiere ser instrumento, si uno realmente quiere ser ayuda y no obstáculo, uno tiene que no ponerse, porque uno está, en el fondo, uno tiene que estar en el mismo nivel que el resto, uno no tiene que bajar desde los cielos a hablar cosas. Y eso también tiene que ver con algo que quizá nos cuesta, pero que es importante avanzar en hacerlo, que es simplificar la manera en que hablamos. De repente... Abandonar los academicismos exacerbados que muchas veces los abogados tienen al momento de plantearse frente a otras personas. Sí, O pues. enredar discusiones que no son necesarios de enredar, básicamente. Yo creo que hay cosas que a veces, si uno pierde la capacidad técnica de explicarlo, se pierde mucho. Entonces hay que tratar de mantener la sofisticación lo que más se pueda. Pero otra cosa distinta, y yo creo que el principal problema de la gente formada en Derecho, es tratar de decir cuestiones de forma técnica cuando son fácilmente traducibles a un lenguaje bastante coloquial. Entonces es como casi querer mantener una primacía argumentativa, porque entre el que tengo al frente menos entienda, entonces menos posibilidad tiene de discutirme, entonces no estamos en un pie de igualdad, y como no estamos en un pie de igualdad, gané la discusión y me gano, por así decirlo, a la audiencia. Claro, o sea, en definitiva, yo comparto tu opinión, pero yo no sé si es que en el fondo el llegar con un discurso técnico sin una previa, en el fondo, educación por parte de la audiencia, es decir, que en el fondo uno se dé el trabajo de explicar los conceptos que en el fondo va a conformar dicho discurso, sea algo fructífero, porque en definitiva, claro, pues si es que uno quiere en el fondo hacer academia y quiere en el fondo teorizar sobre, no sé, la inmortalidad del cangrejo, claro, uno puede ocupar palabras rebuscadas y puede, no sé, citar autores, obras, fechas, etcétera. Pero comparte lo que dice María en el sentido de que, claro, por el momento constitucional ahora nos impone el acercar el derecho a la gente, más que alejarla de ella. Claro, pero por ejemplo, respecto a lo mismo, eh, uno, si quiere explicar cuál es la función de la Constitución, cómo se entiende normalmente, entonces hay que entrar a destrabar el lenguaje técnico y decir que ahora se entiende como una Constitución negativa. Porque si no, o por ejemplo, antes pasaba mucho, y cuando, el año pasado, cuando estuve colaborando con los chiquillos de Chile Despierto, en el sindicato, hablando sobre el tema constitucional, juntas de vecinos, claro, mucha gente tenía la noción de que la Constitución es una norma, y ahí se reducía todo el lenguaje constitucional, porque eso es lo que se decía en la tele por esos días. Entonces la gente estaba pendiente de los matinales y llegaba un abogado a hablar y decía, no, la Constitución es la norma suprema, todo el ordenamiento jurídico, bla, 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 bla. Y decía, bueno, sí, por cierto, eso es verdad desde una perspectiva técnica, pero la Constitución es más que eso, y había que entrar a decir que también la Constitución era una decisión de cómo comprendemos el poder y todo eso, pero eso no es por el, yo creo que eso no hay que entenderlo, y eso hay que tener claridad, no es por el fetichismo de uno ir a explicar algo, sino porque eso nos puede decir algo sobre nuestra situación política, que nos puede dar más herramientas comprensivas. Yo creo que en la medida que las personas que tenemos formación veamos nuestro rol ciudadano así, yo al menos no le veo problema. Pero cuando uno llega a decir, bueno, sí, la teoría de los derechos fundamentales según no sé quién chucha, claro, No tiene sentido. no tiene ningún sentido. Y llegáis con una corbata, bueno, huevón, o sea. Sí, pero yo creo que, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Benjamín en el sentido de que, y esto es un problema que está pasando mucho, que en el fondo están surgiendo muchas iniciativas, que las aplaudo por cierto, para formar a las personas en derecho constitucional. Pero el problema es, la pregunta es, ¿qué derecho constitucional? O qué teoría constitucional, qué teoría del Estado, qué pensamiento político, cuál, porque no es simplemente decir, bueno, vamos a hacer un curso, si son 5 sesiones, obviamente no alcanzas a verlo. Yo he estado cuánto tiempo dedicada a esto y todavía no lo alcanzo a ver ni un 0,1% de lo que existe. Entonces,
cuál. Porque en el No es neutro fondo, tampoco. sí, pues, porque en el fondo lo que yo veo es que con muy buenas intenciones, lo que se enseña al final del día es constitucionalismo liberal. Y el constitucionalismo liberal no nos va a salvar, no nos va a salvar. Al No contrario, podemos, reproduce el problema. exacto, exacto, porque en el fondo si nos enseñan constitucionalismo liberal, a ver, yo diría que la constitución del 80, al final del día, es constitucionalismo liberal, pero en esteroides. Es la Hipertrofiado. hipertrofiado, exacto. Es la hipertrofia del constitucionalismo liberal. Entonces, volver al constitucionalismo liberal es un paso adelante, o sea, es mejor que la constitución del 80, pero eso no quiere decir que sea bueno. Entonces, yo a cualquiera que se esté tratando de formar en todas estas ideas, no creo que sea malo aprender como el canon, por decirlo así, porque así vas a entender de lo que la mayoría de la gente habla cuando habla de derecho constitucional, ¿verdad? Cuando escucháis una abogada en el matinal, o quien sea que hable, en general habla desde esas ideas. Pero yo creo que sí hay que complementar con, al menos, para mí, lo fundamental sería complementar al menos con un poco de pensamiento decolonial y un poco de constitucionalismo latinoamericano, porque eso es lo que te permite darte cuenta de manera como mucho más cercana, digamos, sin tener que ir tan lejos, que hay otra manera de pensar las instituciones constitucionales. Más allá de que funcionen o no, qué sé yo, hay otra manera de pensarlas. Y creo que lamentablemente, bueno, si uno mira un programa de derecho constitucional en cualquier universidad en el país, yo diría que, no lo he revisado todo, pero la mayoría de ellos, cuando revisan teoría del Estado, a lo más ven derecho comparado sistemas, no sé, inglés, alemán, el sistema estadounidense, qué sé yo, pero sabemos qué sistemas de gobierno tenemos en Latinoamérica. ¿Conocemos alguna realidad constitucional latinoamericana en nuestra formación en derecho? Eso no es relevante ahora en los programas actuales que tenemos en la carrera de Derecho. Tampoco es relevante para ningún estímulo que se da en la investigación. Actualmente, si uno quiere irse a estudiar afuera, si yo me voy a Inglaterra, ahí sí que me suma puntos a la postulación. Pero si yo quiero ir a Bolivia a estudiar Derecho Constitucional, a Argentina Exacto. Entonces también hay que revisar eso. Bueno, eso da cuenta también de lo poco valorado que, o sea, la poca valoración que nosotros hacemos de nuestra misma idiosincrasia latinoamericana. O sea, no solamente sea en orden de derecho constitucional, nosotros nos encanta importar cosas desde Europa, desde Estados Unidos, porque claro, siempre se nos ha dicho y se nos ha convencido de que son los modelos a seguir también. Sí. De hecho, yo diría que la misión, en base a lo que ustedes mismos dicen, es, por así decirlo, crear o tratar de proceder metodológicamente con un constitucionalismo popular. O sea, en un sentido muy preciso, de tratar de dar sentido a los anhelos populares en las preguntas que nos estamos haciendo y cómo queremos instituir poder, derechos en una futura constitución. Pero partir desde abajo hacia arriba y no importando de los lados, y sea de donde venga, la verdad. Mm. Eh, y claro, eso es muy difícil de decirlo muchas veces, incluso para uno mismo que tiene cierta formación jurídica, si uno lo plantea con un profesor que tiene una postura tradicional en el derecho constitucional sobre lo que es, te mira así como oye, sale de la calle y como pongámonos serio, pues, tengamos discusiones importantes. Y yo con eso no estoy diciendo, por cierto, que claro, las instituciones que llevan cientos de años funcionando no tengan alguna racionalidad en ellas. O sea, la sociedad chilena o las sociedades contemporáneas no se han organizado de determinada forma por siglos y que eso como que fue pura dominación y detrás de eso no hay nada que uno pueda rescatar. Y yo creo que por cierto que sí.
pero de ahí a pensar de que son estructuras naturales y que son como inamovibles y no son posibles someter a críticas, Mm. ahí está el otro paso. Pero quizás podríamos tratar de girar hacia otro tema, les propongo, respecto a lo mismo, quizás. Bueno, por honor a la transparencia, María está en un partido político que se En llama formación. En Formación, por apellido, que se llama Alternativa Feminista. Y claro, más allá del rol de María en este partido, es interesante, porque ya lo hemos discutido anteriormente, que la democracia representativa se encuentra en cierta crisis importante, no solo en Chile, sino que en el mundo. Y la pregunta, de nuevo, que hay que hacerse, y de nuevo, no hay que darla por sentada, como que las cosas se van a solucionar solas, es una idea que es posible rescatar sí o no. Hay quienes creen que sí, ¿cierto? Y dentro de quienes creen que sí, están por un lado, por así decirlo, los intelectuales públicos, orgánicos, que quieren rescatar a los partidos políticos tradicionales y creen que es posible revivirlos de alguna forma. Hay quienes creen que no, de ahí surgió en su momento el Frente Amplio, partidos nuevos que se han ido incorporando a ese proceso político y de cierta forma de reconectar ¿no? entre el poder institucional con el pueblo, porque al final lo que hacen los partidos, como lo dice el mismo artículo 1 de la ley de partidos, por ese caso, no hay invento de alguna teoría extraña, es mediar entre el Estado y la persona humana y con eso contribuir a la formación de la voluntad nacional. Y eso, Benjamín, María, disculpen que los interrumpa, yo tenía otro compromiso a esta hora, así que los voy a tener que dejar, pero les agradezco mucho en el fondo, más que nada a María, el poder habernos brindado su tiempo. Bueno, la conversación va a seguir con Benjamín, y nada, pues agradecidísimo de poder haber conversado este breve rato, adelante, y Dale nada, pues nomás. ahí como Gracias se por estar. llama... adelante, Ahí, Pierre. ¿cómo se llama? Estaremos, si es que en el fondo me queda tiempo después de este compromiso, me volveré a conectar. Si es que no, me despido desde ya. Y muchas gracias por todo a Ya, pues, ustedes, que que estén estés muy muy bien. bien. Nos vemos. Ahí Ahí, sí. ahí sí. Eh, dale, dale. ¿Qué No, no, estabas entonces, sí, bueno, básicamente, y dentro de todo ese panorama como general, casi como una descripción, también te encuentras tú, po, en este proceso y con algunos partidos nuevos que han tratado de surgir posteriormente al 18 de octubre. La semana pasada estábamos con Fernando Atrial, también está en un proceso de construcción orgánica, porque precisamente trata de rescatar ambas, la idea de representación política. ¿Tú cómo te sitúas en toda esta encrucijada? Yo creo que, a ver, voy a explicarlo de una manera lateral. Si uno mira lo que empezó a pasar en octubre, es algo que no quizá, venía pasando de antes, pero en el fondo el punto de quiebre está en octubre, ¿verdad? En que las personas salen a la calle, en que se encuentran, en que se encuentran y no se quieren soltar, en que no quieren que se acabe eh, esa comunidad, ese sentido de comunidad, ese sentido de lo colectivo, ese sentido de solidaridad, el sentido de que mi vida no depende de la suerte, sino que puede depender de otras personas en que yo me apoyo. Yo creo que esa idea está muy vigente todavía y es lo que el fondo nos hace decir que Chile despertó, más allá de que estemos condenando la injusticia y la opresión, también estamos, en el fondo, ya hubo un cambio en la Constitución, si quieres, en la Constitución real, no en la hojita de papel, ¿verdad? Sino en la Constitución real, en cómo funciona el poder realmente. Porque el pueblo también es un poder, menos visible, pero menos visible bajo la Constitución del 80, pero es un poder y es un poder que puede ser muy visible. Y en ese sentido lo que surge, yo creo, desde octubre muy claramente es cómo
en el hecho de las personas estar juntas y luchar por algo, aparece un espacio común, aparece lo común. Y de eso creo que se trata un partido político o cualquier organización de carácter político. La diferencia del partido político es simplemente que la finalidad es, en el fondo, tomar el poder estatal, o para decirlo en términos más conservadores, en el fondo, ejercer cargos de autoridades o qué sé yo. Pero en el fondo es eso, ¿verdad? Entonces, en el fondo, lo que yo veo en mi partido es, porque yo no puedo hablar de los otros, pues, pero lo que yo veo en mi partido es eso, es que tenemos la posibilidad de sostener de manera un poco más permanente que eso más efímero que se da en las situaciones de protesta y en todos esos eventos que en el fondo tienen que seguir ocurriendo, pero también tenemos que empezar a formar los lazos más permanentes que nos permitan levantar nuestras ideas. Entonces, en ese sentido, yo llegué a la alternativa feminista, yo creo que como a mitad de año recién. Ya llevan harto tiempo las compañeras tratando de levantar el partido, pero se hace bien difícil porque los partidos tradicionales nos han hecho un flaco favor, y yo diría ni siquiera tan solo los partidos tradicionales, porque en el fondo tenemos un problema grave, que es que estamos queriendo no ser individualistas, pero al mismo tiempo tenemos, ¿cuánto? 40 y tantos años de individualismo machacado en la cabeza. Hay personas como yo o como tú que no han conocido una sociedad que no sea neoliberal. La sociedad chilena para nosotros siempre ha sido neoliberal. Esa es la sociedad en que nacimos. Y por lo tanto no es fácil. Pero yo creo que si uno tiene en mente que hay que hacer constantemente el ejercicio de revisar cómo yo me estoy asociando, cuál es la finalidad. ¿Es la finalidad el poder por el poder o es el poder por algo en particular? ¿Estoy siendo fiel a ese algo en particular? Yo creo que tiene relevancia. Tiene relevancia qué tan horizontal es el trabajo. Tiene relevancia qué tan respetuosos somos con las personas que nos relacionamos. Y esta es una cosa que en el fondo el feminismo hace muy bien, el tener completa conciencia de que lo personal es lo político. Porque sin tener conciencia de que lo que tú haces en tu relación más pequeña interpersonal con todas tus personas cercanas, sobre todo, o sea, para estos efectos, digamos, con las personas con las que te relaciones en tu partido, si tú no tienes claro que esa relación personal de 2, de 3, de 4 es política, entonces no vas a poder cambiar la política, porque cambiar la política quiere decir cambiar la manera en que se ejerce el poder. Y cambiar la manera en que se ejerce el poder se hace cambiando a las personas que ejercen el poder, la manera en que se comportan. Por eso yo, desde mi esquina, digamos, creo que es muy importante que haya un partido feminista, con todo lo que nos ha costado. Creo que es importante que haya un partido feminista, más allá de que quizás hay muchos partidos que hoy día dicen, nosotros somos un partido feminista, ¿verdad? Pero después uno ve su orgánica y te das cuenta que tienen un frente feminista, pero no es lo mismo, porque en el fondo, para nosotras el feminismo es el tema, porque en el fondo la dominación masculina es la primera dominación, es la dominación que explica a las demás, y por eso es el tema. Y ahí uno, por lo menos yo desde mi volada, que obviamente muy academicista, pero si uno se pone a escarbar, uno se da cuenta que todas las demás dominaciones repiten un patrón que se conforma primero en la dominación masculina. Entonces, si uno no cambia esa, uno no cambia ninguna. Entonces, yo creo que la hemos tenido muy difícil. También hay mucha desconfianza de parte de otras compañeras feministas de que realmente pueda existir un partido feminista. Bueno, en el fondo, obvio, los partidos feministas los partidos siempre han sido artefactos de dominación, siempre han sido espacios patriarcales, entonces igual es difícil, y a veces nosotras incluso, obviamente,
tenemos que revisar la manera en que actuamos. Pero el punto es que sin un partido político, ¿cómo uno llega a cambiar la manera en que se hace política? ¿Cómo uno llega a cambiar el Estado? Porque sin cambiar el Estado, quizá es posible, pero es mucho más lento el cambio que se produce en la sociedad, sobre todo en la perspectiva de lo que ahora necesitamos más urgentemente, que es derechos sociales, ¿verdad? Derechos sociales para todos, y de manera diferenciada. Y eso no sé si se puede lograr sin nuevos partidos. Claro, quizás yo diría que, estando de acuerdo contigo, a lo menos en una parte de lo último, es necesario constituir poder político. O sea, hay que pasar del momento en que todos y todas de nuestras subjetividades personales sentimos injusticia y hay que articular poder conjunto. Eh, y quizá yo creo que esa es la parte más difícil de lo que estamos viviendo ahora y no sabemos muy bien cómo hacerlo. Eh, y claro, es complejo, porque uno ve el proceso constituyente ahora, en abril hay que elegir a los constituyentes y todo esto, y quienes tienen el timbre para poder designar los candidatos que efectivamente van a competir para la convención, hasta ahora son partidos tradicionales y dentro de ellos hay algunos que no van a dar cuota independiente, otros sí van a dar cuota independiente, pero al final la idea de dar cuota independiente es precisamente de tratar de oxigenar algo que no sabemos si ya está como herido de muerte o no está herido de muerte. No lo sabemos bien. Todos saben que algo tienen que hacer porque si fuesen puros partidos tradicionales y fuese el espacio constituyente, la convención, una reproducción del Congreso, claro, todo el proceso parece que estuviese en problema no por el fondo lo que decía, sino por la forma de cómo se está haciendo. Y en ese sentido, tiendo a pensar que partidos como el tuyo pretenden recuperar espacio de disputa política de estos partidos tradicionales. Entonces, por lo mismo, claro, quizás mi pregunta es anterior. Yo la verdad no tengo claridad, seguridad, si los partidos políticos tienen alguna posibilidad de recuperar vigencia sociológica, por así decirlo. Es decir, son estructuras que no están heridas de muerte y que no simplemente están medias muertas y podemos revivir, porque también sería ciego de nuestra parte, creo, pensar que la democracia representativa y los partidos políticos una idea en crisis solo en Chile. Y claro, por ejemplo, Fernando Atria también tiene la idea de que es un concepto que se puede recuperar de cara a lo que se viene, entonces podemos generar nuevas prácticas políticas, entonces las personas efectivamente van a volver a tener convicción en votar por un partido político y no por un candidato, que es de una instancia. Yo no sé, tengo mis dudas, pero creo que al menos esa pregunta hay que hacérsela para ver de cara a lo que sea en el futuro, pero sí estoy contigo, como te decía al principio, en la idea de que tenemos que constituir, o sea, tenemos que crear capacidad de actuar en conjunto. Eh, y eso, ¿cómo lo hacemos? No lo sé, porque ahora, claro, ahora viene la disputa política dura en el fondo, el poder riñéndose, que vamos, lo que vamos a ver en la elección de abril, porque hasta ahora estábamos todos como en la buena onda, estamos todos por el apruebo, incluso esta parte era desde la derecha hasta el infinito y más allá. Entonces, ¿cómo se hace eso? No, yo la verdad tampoco no tengo claridad. Es que, ¿sabéis qué? Yo creo que acá hay algo importante, porque ¿qué es por definición una democracia? Es la identidad entre gobernantes y gobernados. Sí. ¿Verdad? Y en el fondo, la idea de representación es lamentablemente necesaria en una democracia. La manera en que esa representación se llegue a conformar puede variar, ¿verdad? Y podemos tener, por ejemplo, elementos como el sorteo. Yo creo que esta es mi opinión muy personal. Yo creo que el sorteo es algo que habría que incorporar sí o sí, que daría legitimidad, que incluiría a más sectores de la sociedad y tiene muchas ventajas, pero creo que no podemos funcionar solamente con una lotocracia por ahora,
es que yo no sé lo que va a pasar en el futuro. Sí. ¿Cachai? Pero sí creo que es importante porque tenemos que articular gobiernos y los gobiernos que necesitamos, incluso en Chile, que tenemos un Estado no tan gigante, es enorme. Es enorme la cantidad de gente que hay que articular para hacer gobierno. Entonces, actualmente, desde el año pasado, tenemos una revolución, porque eso es lo que es una revolución. Y el que no lo diga, simplemente está evitando usar la palabra por una razón política. Lo que hay es una revolución. Pero es una revolución con todas sus letras, sí o no. Y yo creo que lo que define si una revolución es una revolución con todas sus letras es si los revolucionarios quieren o no tomar el poder. Porque actualmente, lamentablemente, y esto a mí, yo es algo en lo que pienso todos los días, lamentablemente se ve que muchas personas lo que quieren es que el sistema cambie, pero se lo piden a otros. Y en eso nos quedamos en pedirle a los mismos de siempre que cambien el sistema. Pedirle a alguien, pero no hacerlo tú misma. Y eso es problemático desde la perspectiva revolucionaria. Si tú quieres una revolución, tú quieres tomar el poder, tú quieres que el pueblo gobierne, el que sea el pueblo en ese momento. Yo creo que en este caso, y la gracia de este movimiento es que articula todos los sectores del pueblo que se encuentran de una manera u otra en una situación de opresión. Entonces se da esa idea como de Gramsci, así como tenemos un bloque social de los oprimidos, que es el que está, el que en octubre se pronunció y que ahora en octubre de este año también se pronunció a favor de una nueva constitución. El paso siguiente es... Dale. Sí, porque de hecho, si uno trata como de analizar lo que viene desde la revuelta social o el 18 de octubre, como quieran llamarlo hacia adelante, es el pueblo que genera una identidad contra una élite, élite política, élite económica, y el proceso que hemos tratado de generar desde esa fecha en adelante, ahora es de pasar del momento de potencia política que significó de todo el proceso constituyente y articularlo en poder. Y claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido que no nos podemos perder en eso. O sea, hay que tomar el poder para poder generar cambios. O sea, no, las cosas no son con puro buenismo. Y creo que es una cuestión que tenemos que tener todos y todas lo suficientemente claro. Ahora, cómo se genera ese proceso es una cuestión abierta. Pero también estoy contigo en que no podemos escapar de la representación política, y sea como sea la forma en que ésta se instituya. Por cierto, o sea, Por puede haber, ahora. por ahora, claro, porque claro, hasta ahora como la conocemos, es con la conformación de un presidente, de un congreso, y parece que la discusión gira un poquito entre eso, o sea, si generamos representación con más poderes para un congreso, con menos para un presidente. Yo la verdad tiendo a pensar que el Congreso es una idea más o menos sociológicamente muerta, y en esto no estoy diciendo que vaya a desaparecer en 2 o 3 años más, ni en esta constitución. Creo que tiene más posibilidades de sobrevivir el presidencialismo, y no solo por lo que está pasando en Chile, sino por cómo va girando el mundo, de que la idea de que aludir al pueblo sea una idea que esté mediada institucionalmente, por ejemplo, en este caso por el Congreso, cada vez tiene menos vigencia. Entonces, por eso que se explica casos como Trump, en el caso de Bolsonaro, también en el caso de la izquierda, que se apela directamente al pueblo. Y eso lo hace un líder, puede ser un presidente, puede tomar distintas formas. Ahora, eso es parte de lo que está pasando, yo creo. Hay otra parte que está más abajo, que es la idea de deliberar, de juntarse, de conversar. Entonces, el momento epocal que estamos viviendo tiene mucho de todo. Pero es que por eso, este es un momento de decidir. Sí. El personalismo es algo con lo que venimos, es algo que ha marcado nuestra historia, es algo que se exacerbó con el neoliberalismo, individualizar, en el fondo el que uno diga, sí, a mí me gustaría que cambiara el gobierno y te preguntan, ay, ¿y qué te gustaría que fuera de candidato? Es que no se trata del candidato, la candidata, se trata de la idea, se trata de la agrupación, se trata de
de lo común, ¿verdad? Claro. De la idea de Estado, de la idea de sociedad que se proyecta. Y en ese sentido, yo creo que por el momento, la manera de articular algo así es a través de un partido o una organización que haga lo mismo que un partido y no se llame partido, lo que sería, o sea, francamente sin sentido, porque actualmente, lamentablemente, por ejemplo, ahora nosotros, Alternativa Feminista, no tenemos plata ni para caernos muertas, no tenemos plata para nada, porque necesitamos constituirnos como partido para tener alguna posibilidad de competir con los que están ya ahí atornillados en el poder, porque eso te da acceso a platas del Estado, a una serie de privilegios que tienen los partidos políticos. Podemos pensar en diseñar otra manera de organizarnos políticamente o diseñar de otra manera los partidos políticos. Yo creo que eso es algo hay que revisarlo, como diseñarlo, digo, de la perspectiva legal, ¿verdad? De cómo están regulados, de cuáles son los requisitos para formarlo. Yo creo que eso, viendo todo lo que ha pasado, hay que revisarlo sí o sí. Pero la idea de partido más abstracta, la idea de partido de simplemente la más básica de una organización que tiene como finalidad tomar el poder en base a un conjunto de ideas acerca de lo que tiene que ser el Estado y la sociedad. Esa idea no tiene nada de corrupto en sí. Esa idea puede ser patriarcal, esa idea puede ser neoliberal, pero puede ser también una herramienta de liberación. Depende de cómo uno la articule. Si uno ve al partido como una empresa privada, si le aplica lógicas de negocio, obviamente que no va a llegar a ninguna parte. El punto es qué podemos hacer con esa idea para avanzar un poco. Porque en el fondo, y lo que iba a decir antes es esto, la democracia es la identidad entre gobernantes y gobernados, ¿verdad? Y creo que el partido lo que permite, si es que funciona bien y no como ha funcionado acá por todo este tiempo, es acercar un poco más, acrecentar un poco más la idea de identidad entre gobernante y gobernado y no tanto la de representación, porque la de representación significa esto, en el fondo representación hay en cualquier lado en que un órgano del Estado diga el Estado soy yo o el gobierno soy yo. Piñera hoy día puede decir el gobierno soy yo, el Congreso puede decir el Parlamento soy yo, ¿verdad? Esa es la representación. Pero lo que hace un partido es, cuando uno vota por un partido, a diferencia de por una persona, uno vota por unas ideas, uno vota por un programa, uno vota por éticamente y políticamente por una garantía de que las personas por las que tú votas van a hacer lo que dijeron que van a hacer, ¿verdad? Si tú votas por una persona, estás votando por lo que sea que la persona vaya a hacer. Hay un problema con lo independiente. O sea, aquí ahora estamos, por así decirlo, con un fetichismo de lo independiente, porque no pertenece a una estructura política organizada, igual partido político. Entonces, pensamos que la pureza para que una persona nos represente en la convención constituyente se llama independiente. Pero eso no da seguridad de nada. Entonces estamos como en una tensión. Yo diría porque, por una parte, los partidos políticos están en un proceso, bueno, quizás sacando, porque no sé qué haya pasado con los partidos nuevos, esta información, pero al menos los que estaban hasta el 18 de octubre en un proceso, yo diría, de desconstitución de poder político, o sea, de una progresiva desconstitución de poder político en la capacidad que tenían de articular poder social para conducir el Estado. Y por otro lado, ahora la pregunta es, las nuevas formas de organización política, o inclusive las que hay ahora, que yo creo que no, u otras formas, son capaces de constituir poder político. Y eso es lo que está por verse. Así lo pondría yo, hay una tensión. Es que igual también hay que considerar que en el fondo es claro que a los partidos del oligopolio no les conviene que existan nuevos partidos. Y en el fondo obviamente que uno lo ve cuando sale a la calle, cuando lee el Instagram, en todas partes, que la gente en el fondo apoya la idea de independientes, es claro, pero también los partidos se han encargado de poner esa idea como muy en el tapete
y de la idea de los nuevos partidos, esconderlo debajo de la alfombra y tratar de chutearlo lo más posible y no pescarlo lo más posible. Y eso es una decisión estratégica, esa decisión no se toma porque sí. Los partidos que se estaban intentando constituir este año, a los que venció el plazo en octubre o septiembre, la mayoría de los partidos que se constituyeron a principio de año se constituyeron entre febrero y marzo. Después hubo otra tanda de partidos que se empezaron a constituir en agosto, septiembre de este año, pero en el fondo, de acuerdo con la legislación actual, un partido desde el momento en que dice, ya, yo me voy a empezar a constituir, cumple una serie de requisitos, tiene 7 meses para reunir un número de firmas que es más o menos grande, y para eso tiene el plazo de 7 meses, ¿verdad? Y ese plazo era obvio que no se iba, en ese plazo era obvio que no íbamos a lograr constituirnos porque sucedió que en marzo empezó la pandemia y que la manera en que tiene un partido nuevo para darse a conocer es en la calle. Esa es la manera en que tú consigues que se afilie gente. Bueno, sin contar el hecho de que de todas maneras se logró que se pudieran afiliar por clave única, pero los problemas que ha generado la clave única, etcétera, etcétera, suma y sigue. El problema de que en el fondo, ¿cómo te haces conocido si en verdad eres un partido ciudadano y no un partido financiado por quizás quién? En el fondo, cuando a uno le sale a cada rato el partido es porque, ¿cachai? Entonces, se generó ese problema. Varios de los partidos solicitaron al CERVEL que ya no me acuerdo, algún civilista que vea esto me va a odiar. ¿Cómo se dice? Suspender el plazo. Suspender, ¿verdad? Sí, suspender. Imagínate, ya no me acuerdo ni cómo operar los plazos. No me acuerdo. Bueno, se suspenderá el plazo porque había una causal de fuerza mayor. Claro. Básicamente, era una circunstancia totalmente imprevisible, ¿verdad? Y el CERVEL dijo que no. Dijo que no, y a los partidos obviamente eso les vino muy bien. Pero si uno revisa, o sea, esta actitud que tuvo el CERVEL ahora, que fue absolutamente de cero capacidad de querer colaborar, versus lo que pasó hace un par de años con el refichaje de los partidos políticos del oligopolio, en que ellos tenían que volver a afiliar a sus afiliados, ¿verdad? Y se les dio un plazo y se les dijo lo tienen que afiliar mediante un trámite ante notario o clave única. ¿Y qué pasó? Tenían un año. Y son estos partidos que tienen unos recursos increíbles. Empezaron a presionar al CERVEL y estos requisitos que había establecido el CERVEL, que eran clave única o trámite ante notario, que estaban regulados por ley. En el fondo, la ley decía clave única o trámite ante notario. El CERVEL decidió que no, que ahora bastaba con mandar una fotocopia del carnet por correo del afiliado. Claro, claro, no, si uno lo piensa, es el poder no... Sí, porque en el fondo, ¿qué hace un partido como el nuestro? Nosotros nos volvimos a constituir, pero en el fondo todas las afiliadas que teníamos las perdimos. Claro. Y todo de nuevo. Todo de nuevo. Que esas son las cosas que quedan detrás de cámara, por así decirlo. Sí, pues. No están en la discusión pública del día a día y no, claro, nos quedamos discutiendo cuestiones accesorias y lo principal pasa un poco oculto. Bueno, y por supuesto, eso tampoco no son cuestiones neutrales, ni coincidencias de la vida, ni cosas inocentes, son estrategias que se toman para, en este caso, mantener la cuestión bien atada del poder para que no se vaya de las manos. Pero te propongo, María, para que terminemos, quizás, claro, siendo fiel a lo que hemos conversado hasta ahora, el proceso de construcción de una constitución obedece a fuerzas sociales que se van desenvolviendo debajo de las estructuras institucionales y en momentos como este buscan su espacio, en términos muy sencillos
quizás no tan articulados para si alguien formado no ha entendido. Pero es un término sencillo. Entonces, movimientos, por ejemplo, más específicamente yendo desglosando, movimientos feministas, ¿cómo se pueden ir viendo incorporados o reconocidas en una nueva constitución? Quizás la forma, de cierta forma está medio zanjado el tema por la constitución paritaria, eh, pero en la estructura misma de la constitución. Porque de nuevo estamos ante el peligro de querer como reiterar eh, el texto constitucional del 80, ir a una revisión constitucional hacia atrás, y como que si eso tuviese una lógica en sí mismo, pero no, o sea, la cuestión ahora es, hay una fuerza social que tiene vida, que es el movimiento feminista, y que no se va a ir en 1, 2, 3 años más, sino que busca una nueva forma de recomprender la sociedad. Entonces, cuestiones como esas, ¿cómo se van plasmando en una constitución? Yo creo que hay que tratar de darse cuenta que el núcleo de derechos, a ver, déjame partir de nuevo. Voy a decir dos cosas, una relativa a los derechos y otra relativa a los poderes. Relativa a los derechos, el núcleo de derechos que normalmente nos dicen que estos son los derechos humanos y acá está lo que nadie puede discutir. Esos derechos están pensados por hombres para hombres, tienen inmersa, subyacente, un punto de vista masculino. Y por lo tanto no deberíamos tener miedo a decir, oye, discutámoslo. No para disminuir la protección, sino para aumentarla, porque en el fondo los derechos constitucionales, los derechos humanos son una imagen de lo que es verdaderamente humano, verdaderamente excelentemente humano, cómo debería ser la vida de un ser humano pleno, ¿verdad? Al menos lo mínimo. Y en ese sentido, el prototipo en el que se basan es el de un hombre, blanco, cis, etc. Entonces, tomemos varios, o sea, no tomemos un único prototipo, tratemos de ampliar lo más posible lo que significa ser persona, tratemos de incorporar la mayor cantidad de experiencias humanas posible. Esto no va solamente de la perspectiva de la mujer, va de la perspectiva de todos los grupos en situación de opresión. El feminismo que importa acá es el interseccional, ¿verdad? Hay cosas que son evidentes, por ejemplo, el tema del trabajo doméstico y de cuidado remunerado. Eso es algo que tiene que ir a la Constitución sí o sí. El aborto tiene que ir a la Constitución sí o sí. Pero hay otras cosas que quizás no son tan evidentes y no han sonado tanto, pero hay que ponerse a pensarlas. Eso por el lado de los derechos. Y por el lado de los poderes, lo que te decía antes, yo creo que el sistema presidencial estimula y opera de maneras patriarcales. Hay que buscar otra manera. La idea de parlamento, yo creo que sí hay que revisarla, pero no es tan mala en sí, no es tan dañina en sí, pero quizá tenemos que pensar en otra manera en que se ejerce el poder. Podemos pensar en un ejecutivo que sea colegiado. Podemos pensar en un sistema semipresidencial con un Congreso unicameral. Podemos pensar hay para regodearse. Podemos pensar en un sistema parlamentario con una segunda cámara elegida por sorteo. En verdad hay hartas maneras. Y podemos pensar en cosas que no hayan existido antes, pero hay que estar dispuestos a pensarlas. Pero en el fondo a lo que voy es que hay que tratar lo más posible de escoger un sistema que pensemos que va a estimular maneras de ejercer el poder que no sean patriarcales, porque más allá de lo que más concretamente podemos ver en los derechos, en cómo hay que proteger a las mujeres y disidencias, es importante ver cómo se va a ejercer el poder, porque eso es lo que garantiza en la práctica, más allá de lo que diga el texto, que en realidad vayamos avanzando hacia el feminismo. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo con lo último. Al final del día, más importante que el texto en sí mismo, lo importante es que comprendamos políticamente sobre el texto constitucional.
y eso no va a quedar plasmado en una hoja, sino que una práctica política, institucional, ciudadana, etcétera, de cómo, de nuevo, de cómo comprendemos ese texto, de cómo le damos vida, Mm. no, términos muy quizás vulgares, pero yo creo que muy ilustrativo. Sí, No es una cuestión etérea, desligada. Lo mismo pasaba con la Constitución del 80, la práctica binominalizada de cómo se ejercía el poder. Entonces, me parece interesante eso de, sea la estructura que adoptemos una futura constitución, de que ese poder se ejerza de una forma no patriarcal. Eh, Quizás tenerlo como un punto en vista, porque claro, a veces claro, estamos discutiendo mucho, pero hay cosas importantes que creo que se nos están pasando en la discusión y es importante precisamente darle la importancia que se merece. sí, po. Sí, po, porque en el fondo no hay que olvidar que yo creo que gran parte de la fuerza que ha tenido el movimiento viene del feminismo, de Sí, los feminismos, porque hay muchos. Y en mi caso, en el fondo, por eso el partido se llama Alternativa Feminista, porque nosotros estamos muy conscientes de que no podemos representar al feminismo, simplemente somos una alternativa, ¿cachai? claro. Eh, pero es De hecho, importante eso. a mí me da la impresión que el feminismo tiene esa característica que podría decirse que es del pueblo. Nadie se puede atribuir que es capaz de representarlo todo en su totalidad, sino que siempre queda un margen afuera, y con el feminismo lo mismo. Me da la impresión. Ujú, Nadie podría llegar y decir yo represento a todo el movimiento feminista. ujú, Hay muchos micro relatos, y lo mismo como con el 18 de octubre, nadie podría decir yo represento a todo el 18 de octubre, sino que hay un conjunto de micro relatos que eh, están tratando de interpretar eso, pero no son capaces de abarcarse en su totalidad y decir yo soy el 18 de octubre, yo soy el movimiento feminista y así sucesivamente. Bueno, en fin, unas palabras finales, María, para que... No, muchas gracias por invitarme, estuvo muy entretenido. Así que siempre que me inviten vengo a No, este no, lugar virtual. claro, a esta ya sexta entrevista que hemos realizado, ¿no? Igual lo he pasado muy bien, muy entretenido, y espero que quienes no hayan escuchado también, y quizás más que respuestas, hemos creo tratado de plantear preguntas o tematizar cuestiones que son relevantes de cara a que se nos viene, y me parece que un espacio como ese debería ser su rol, más que llegar y decir, miren niños y niñas, aquí les vamos a decir qué contiene la Constitución, sino plantear preguntas, porque al final lo que vaya a quedar en el futuro texto constitucional, esperemos que sean cuestiones que, de nuevo, respondan a las necesidades por las cuales se originó esta instancia constituyente. No nace para dar cabida o dar respuesta o solución a los manuales de teoría política. No, al contrario, esperemos que los manuales de teoría política después traten de conceptualizar este momento y dar respuesta a esto. Eso, No muy al revés. bien, Eso. Bueno, súper. Gracias, bacán. María. Gracias por